presentado por Revista Digital Soy Más Familia. Hola a todos, aquí estamos nuevamente para compartir y aprender. En este episodio estamos tratando un tema solicitado justamente por ustedes, por nuestros seguidores, a quienes agradecemos también destinar parte de su tiempo para escucharnos y para compartir toda esta información. En el episodio anterior hablamos sobre la primera fase del suicidio y en este programa vamos a platicar sobre cómo afrontar intentos de suicidio en la familia y cuándo esta situación ya se dio también, qué es lo que podemos hacer en condiciones como estas. Para tratar este tema estamos nuevamente con Byron Bustamante, ya estuvo en el programa anterior y ya les comentábamos quién es. Él es doctor en desarrollo psicológico, aprendizaje y salud. Además es docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, justamente, y en Ecuador. Gracias, Byron, por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros en este espacio. Así que pues puedes saludar a nuestros seguidores. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado. Creo que es importante, como decía en el programa anterior, que hablamos sobre salud mental. Es esencial hacer prevención a tiempo. Y bueno, hoy quizás con unos temas que son un poquito más fuertes de escuchar, pero que también son necesarios porque es la realidad de muchísimas personas. Y es justamente importante porque en este programa nos vamos a dedicar a hablar de esta segunda etapa, ya lo decíamos antes. Está el intento de suicidio y por otro lado también pues ya este hecho se consumó. En el episodio anterior aprendimos sobre que en el suicidio hay dos fases. La ideación, cuando la persona tiene un pensamiento que ya no vale la pena vivir y planea cómo hacerlo efectivo. Y la segunda, en donde ya hay intentos, los mismos que pueden ser o no consumados. Byron, ¿cómo podríamos identificar que una persona tiene un pensamiento suicida? ¿Cuáles son las señales? A ver, el pensamiento suicida es algo muy íntimo, porque el pensamiento es el lenguaje contigo mismo. Es lo que te estás diciendo a ti, ¿sí? Y como decía en el programa anterior, a veces hay manifestaciones externas de ese pensamiento, como veo que mi hijo llega a la casa y pone un tipo de música que le genera mucho dolor, que veo que reacciona y siente dolor. Se encierra en el cuarto. Se encierra en cuanto está más irritable, ya todas estas cuestiones que tienen que ver con la sintomatología que podría tener mi hijo, ya. Y que es lo que yo veo, ¿sí? Uh-huh. Pero su pensamiento solo puedo acceder a su pensamiento si se lo pregunto. Exactamente, que era lo que quería preguntar ahora. ¿Debo preguntar? ¿Puedo hacerle alguna pregunta así como, ¿crees tú que estás teniendo este pensamiento? Mira que uno de los mitos más fuertes sobre el suicidio estamos topando ahorita. Uh-huh. Mucha gente dice, no hay que hablar de eso, no hables de eso. No. Del suicidio hay que hablar, hay que toparlo, uh-huh. ¿Sí? Preguntárselo. Hay que preguntarlo, hay que decirlo, porque los chicos lo que quieren es eso, escuchar, que alguien los escuche, ¿sí? Llegan a nosotros con una necesidad súper fuerte de ser entendidos y escuchados. Y el primer cambio que se da en la familia para la prevención es, no le tengas miedo a hablar de esto. Uh-huh. ¿Qué es lo peor que puede suceder? En ese momento, lo peor que puede suceder es que tu hijo te genere un susto y vayas a pedir ayuda. Claro, exactamente. Que eso no es malo. Que me lo manifieste, exacto. Que más bien tenga la bondad de manifestarme y de decir, sí, mamá, esto me está ocurriendo, exacto. Necesito ayuda. De pedírmelo, de manifestarlo, de exteriorizarlo. Porque ¿cuándo hace más daño? Cuando sigue adentro. Cuando sigue siendo un uh-huh. pensamiento y no te lo dice y no se lo dice a nadie, sigue haciendo más daño. ¿Por qué? Porque se convierte en algo que ya no controla. Pero si tiene la confianza en ti, en un amigo, en alguien para decirlo, agradécelo. Te juro que hay mucha persona que agradece que se lo hayan dicho porque reaccionaron a tiempo. Exacto. ¿Ya? Mientras que otros nunca lo dijeron. Porque le dio miedo preguntar. Porque no le dimos confianza uh-huh. para que no tenga ese miedo y pueda hablar.
Y por evitarme yo también el miedo, seguramente. A veces ni siquiera lo hacemos por el otro. Claro. A veces lo hacemos por nuestra propia inseguridad, incomodidad de no saber cómo reaccionar. Bueno, si mi hijo o algún familiar me dice tengo eso y no puedo reaccionar, con que le acompañe, aunque sea en silencio, también estoy haciendo algo. Porque a veces la gente lo que quiere es ser escuchado, ser consolado, recibir algo de cariño. ¿Sí? Aunque no lo emita palabra, que él sepa que estoy a su lado. Exacto, que estoy ahí, que estoy ahí no para juzgarle, no para minimizar ese sentimiento, porque a veces eso duele mucho. Mira, estoy sufriendo por mi novia, me dejó. Ya vas a tener muchas en tu vida. No, ese tipo de mensajes no, porque estás minimizando el dolor del otro. Él tiene todo el derecho a sufrir porque eso para él es importante. ¿Ya? Pero si tú como padre, amigo, primo, profesor, etcétera, minimizas las emociones del otro, estás primero diciéndole, no me interesa lo que te pasa. Mi problema es más importante que el tuyo. O lo que viven en África es más importante que lo tuyo. No. El sufrimiento de cualquiera es importante. Y alguien te lo quiere expresar. No le huyas a esa expresión, no le limites, escucha, aunque duela, escucha. Puede ser parte de ese eslabón o de esa tablita de salvación de una persona. ¿Sí? Claro. Fíjate que a veces cuando se quiere consumar un intento suicida, ese policía que lo evitó se convierte en esa persona que abraza. Exactamente. Y es lo que hemos visto, ¿no? Exacto. Es lo que hemos observado en muchas imágenes, sí. Y claro, ahí esa persona está contenida emocionalmente. Quizás ese señor ni siquiera sabe qué decir, pero sigue ahí. Es decir, nosotros naturalmente tenemos esa capacidad de ponernos en el lugar del otro y poder tranquilizar al otro. A la primera no me contó, mi familiar no me contó, le pregunté, no me quiso contar, puedo volver a hacer un segundo abordaje. Un tercer abordaje si es necesario. Porque me sigue preocupando. A veces esto de preguntar y decir, ya, es porque, oye, mira, sí le importo. Ya, sí le importa. Pero si es que dejo de preguntar, ¿cuál es el mensaje? No le importo, me ignora. O sea, ve que de verdad estoy sufriendo, pero le da igual. Y eso es muchas veces el mensaje con el que llegan los adolescentes a consulta. Y recordemos lo que hablábamos en el programa anterior, todo comunica. Entonces, sigamos observando. Exacto, sigamos observando y preguntemos. Sí, y ojo, no siempre que preguntar estás pensando en hacerte daño. Claro. No, pueden ser otras preguntas. Al momento que decías del ejemplo de la novia es, ¿y cómo te sientes hoy? Eso. ¿Y la has visto hoy? Fíjate que acabas de decir una de las palabras mágicas y preguntas mágicas que no hacemos. A veces decimos, hola, buenos días, ¿cómo estás? Pero muy pocas veces preguntamos cómo te sientes. ¿Sí? Y la pregunta que quizás yo les diría a las familias que se hagan más cotidianamente es ¿cómo te sientes? No ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mira, me siento mal. Y luego viene el por qué. Ahí te enteras cómo está. Y ahí es el enganche que no debemos perder como padres. Exacto. Pero motiva a que tu hijo también se monitoree sus propias emociones y les pueda poner palabras a esas emociones. Porque eso es lo que menos enseñamos. Mi familiar, mi amigo, ya me ha comentado, o sea, ha tenido a bien de contarme su situación. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que esta persona acceda a algún tipo de ayuda, ¿no? Me lo ha contado a mí, es posible incluso, y ahí viene también otra pregunta, es muy posible incluso que no quiere que nadie más se entere de esta situación. ¿Qué puedo hacer yo, no? Estoy como en la mitad, está mi amigo, está mi hijo, está alguien manifestándome su condición, pero me dice, no quiero ayuda ahora mismo, o no le digas a nadie más. Soy la mamá, soy la amiga, soy la hermana. ¿Cómo hago en ese momento? ¿Cómo actúo? Te digo cómo actuamos los profesionales. Solo hay hay algunas condiciones que te hacen romper el sigilo, la confidencialidad. Y una de ellas es cuando la persona se puede hacer daño a otros. ¿Ya? Entonces, es mi obligación legal informar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay prioridades. Hay prioridades. Claro. O sea, para que esta persona reciba psicoterapia, necesita estar vivo. Claro. Si no está vivo, no puede recibir nada. ¿Me voy a entender?
Entonces, ¿cuál es la prioridad cuando nos enfrentamos a una persona que nos está manifestando su deseo de morir, o nos está contando que tiene un plan para hacerlo, o es reiterado que me cuenta y me cuenta esto? Sí. Informarlo, decirlo a un tercero, ¿sí? Intentar motivar a esa persona para que sea él quien lo diga, ¿sí? Pero primero sabiendo que tu reacción fue empática. No me asusto, sino que yo digo, aquí estoy. Estoy aquí, mira, yo creo que otras personas también pueden entender lo que estás viviendo. Y ayudarnos, ¿no? Sí, exacto. Haciéndole sentir parte eso, de... Claro. Este no solo es tu problema, y es nuestro el problema. Sí, este no es tu problema, ya es nuestro el problema. Y si a ti no se te ocurre qué hacer y yo no tengo la experiencia, pues busquemos ayuda, busquemos apoyo. ¿A quién crees? ¿Ya? Y ofrécete como esa pequeña tabla de salvación en la que esta persona se puede apoyar. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? Mira, conseguí esta información. Mira, pregunté a tal persona sobre que pasó por cosas similares. No le dije que eres tú, pero sin embargo me dijo que hay esta opción. Me dijo que hay este profesional. ¿Sí? Oye, pero no tengo plata. Mira, veamos una opción. Dale, pero de esta salimos. Anímalo. Exacto. ¿Ya? A veces tú puedes ser ese foquito que se prende en ese túnel sin luz. ¿Ya? El de la desesperanza que hablábamos en el programa anterior. Exacto. Entonces tú te conviertes en eso y esa persona tiene algo a lo que aferrarse. Porque quizás no lo tiene, porque quizás en casa no lo tiene, porque quizás en el trabajo no lo tiene, en el colegio no lo tiene. Pero estás tú ahí y puedes ser tú esa persona que con lo poquito que sepas, porque un mensaje de WhatsApp o una llamada si es necesario, un acompañamiento. Sí. Salgamos a caminar. Exacto, porque luego lo que nosotros analizamos cuando vemos el riesgo suicida, justamente una de las cosas que más predice ese riesgo o que más incrementa ese riesgo es la soledad, que hablábamos en su momento. Dejarle a esa persona aún vivir todo ese sentimiento solo, ¿no? Sí. Si alguien dice que está pensando en el suicidio o se comporta de una forma que te hace pensar que la persona podría tener pensamientos suicidas, no le quites importancia a la situación ni la ignores. Muchas personas que se suicidan han expresado su intención en algún momento y por lo tanto es importante que nosotros apoyemos. Byron, ante intentos suicidas, ¿qué debemos hacer en casa? Es decir, ya hay una actuación, ¿no? Ya hay un intento. Mi hijo, o algún familiar de la casa. Y pues todos seguramente nos asustamos en ese primer intento, pero como familia tenemos que apoyar. ¿Qué debemos hacer en casa? ¿Cómo apoyarlo? Primero, reaccionar a tiempo. Y reaccionar a tiempo significa vencer un montón de estigmas sociales, culturales y demás. ¿Por qué? Porque hay que nombrar las cosas tal cual son. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces hay un intento que cuando llega al hospital lo reportan como no un intento. Entonces no sabemos qué pasa, no sabemos qué sucede y está mal, y está vomitando. Ese puede ser un mensaje que genera una reacción tardía en la persona que va a reaccionar y tiene que salvar la vida. Pero si tú vas y dices, mi hijo o mi hija acaba de tomar esto que vengo y traigo, ¿ya? Y vences esa vergüenza, lo primero que haces es incrementar un montón la posibilidad de que sobreviva. Porque la persona sabrá a qué reaccionar y lo hará rápido y no perderá tiempo. Recordemos que es una urgencia y por lo tanto las urgencias se responden rápido, inmediatamente. Entonces en un intento suicida hay que vencer ese primer miedo y actuar en forma rápida. Segundo, una vez que esto se ha solucionado el tema biológico que le pone en riesgo a la persona, se necesita un trabajo multidisciplinar, ¿sí? Un trabajo de psiquiatría con el paciente que ha intentado hacer el suicidio, ¿sí? Y un trabajo con psicología para todo el contexto, que incluye también en su momento al paciente, pero primero necesitamos estabilizar al paciente. Y la familia ahí se trabaja mucho en la contención emocional del momento. Es un momento altamente estresante. Algo que amo tanto quiere dejar de existir. Ya, eso es un mensaje súper fuerte en la psiquis de una persona. Entonces esas personas están en shock.
Y al estar en shock tienen menos posibilidades de tomar buenas decisiones, no saben cómo reaccionar ante el evento, se culpabilizan y ahí lo que necesitan es una contención emocional eficiente y oportuna. Puede suscitarse que de pronto incluso por la situación de recursos económicos, alguna familia tuvo que pasar por esta situación, pero todos lo que antes decíamos, todos dicen, hacen caso omiso, no, él lo hizo por llamar la atención, cualquier situación, pero alguien en la familia debe ayudar y seguramente ese alguien es quien nos está escuchando, quien nos está viendo ahora. ¿Cómo esta persona podría hacer posiblemente reaccionar al resto de miembros de la familia para decir, esto no es que quiso llamar la atención, ya hay un intento de suicidio, tenemos que ayudar? ¿Cómo esta persona podría hacer esa conciencia en la familia? Mira, generalmente uno de los problemas ante este tipo de cosas, y te incluyo otras para más o menos entenderlo, todo lo que son los problemas como privados de la familia, es complejo el tratamiento. ¿Por qué? Porque intentamos mantenerlos así. Te hablo de la violencia de género, te hablo de la violencia intrafamiliar, te hablo del consumo de sustancias, del suicidio. O sea, todo lo que tiene este velo de nos podría generar vergüenza que el contexto se entere, genera este primer límite o esta primera necesidad a resolver o barrera a eliminar, que es una barrera al acceso al servicio. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta que en estos casos el consenso es deseable pero no es necesario. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si tú esperas a que toda la familia esté de acuerdo, nadie reacciona. A veces alguien tiene que reaccionar porque se necesita reaccionar a tiempo. ¿Ya? Y si uno de los 20 de la familia tiene lucidez de lo que está pasando y evalúa el intento como es, como tal, pues aunque no estén de acuerdo los demás, busca ayuda oportuna y rápida. Después entenderán. Claro. Quizás sí, quizás no. Quizás el 80% no entiende, el 20% sí, no importa. Con que uno de ellos se mueva y haga algo con seguridad. ¿Sí? Entonces, quien tenga esa lucidez, porque recuerda, está en una situación de shock. Y en esa situación de shock muchos no saben cómo reaccionar. Cuando se nos muere alguien es así. Claro. Y uno tiene medio lucidez y es el que va y llama, pide y no sé qué y empieza a ejecutar acciones. En un terremoto es igualito. Algunos estamos en shock y otro ya está viendo cómo hacer. Entonces, no todos reaccionamos igual. Exactamente. ¿Ya? Pero quien pueda reaccionar, por favor, no espere un consenso. Actúe rápido. ¿Ya? Hay un tema también allí, el hecho se ha dado, ¿no? Esta persona intentó suicidarse y ya decías tú, fueron a la casa de salud, han recibido la atención y seguramente se regresan ya con una persona en las condiciones en las que esté, ¿no? Para seguirle dando ayuda. Pero ahí es también muy importante que esa persona que decíamos que ha tenido o que tiene esa lucidez, no deje el espacio allí, ¿no? Que siga y que trate de buscar ese tratamiento de salud mental que es necesaria, tanto para la persona que ha sido afectada como también posiblemente para la familia. Es decir, no inobservo esta situación, sino que busco la ayuda. En Ecuador, ¿en dónde hay las ayudas que son justamente las ayudas públicas? ¿En dónde se puede una persona, a dónde puede acudir para buscar esta ayuda? Un intento suicida tú lo puedes reportar al ECU 911, llamar porque deben atenderlo como una emergencia y derivarlo al sistema de salud de cualquiera, puede ser público o privado, porque necesitan atender esa emergencia. Ya, como emergencia. Pero posterior a ello, ¿qué es el apoyo psicológico? Hay que resolver esa parte. ¿Ya? Y dentro de esa parte hay todo lo que nosotros llamamos una guía clínica de atención. Ya. Primero, esa persona no puede salir el mismo día. Ya. ¿Sí? Y si ves que una institución está sacando a alguien con un intento suicida el mismo día, luego de haber resuelto el problema biológico, ¿sí? Eso es una negligencia, porque está sacando a alguien que tiene un riesgo, ¿sí? Entonces, si tú sabes ya eso, vas a evitar que eso suceda. Por eso es lo importante de la información. ¿Ya? Se necesita que esta persona pase hospitalizado. ¿Por qué? Porque cuando se le da de alta es cuando se ha reducido el riesgo. ¿Y cómo se reduce el riesgo? Primero, a través de medicamentos estabilizando a la persona.
Pero No hasta ahí solo no la parte- llega todo, sino que es Exacto. el posterior, que es lo más Exacto. importante. Ajá, lo Pero, posterior. pero primero que entiendan esa parte, porque Ya. la familia debe empoderarse en que ese derecho de que la persona salga en condiciones se dé bien. No te lo dijera si es que no pasara en los sectores privados y públicos. Las camas son escasas y a veces este tipo de problemas se tratan de una forma negligente y por eso salen las personas y lo vuelven a intentar. ¿Ya? Ahora, es muy importante que la persona antes de salir o que los familiares antes de salir se enteren muy bien del proceso de tratamiento o de cuidado posterior. Muchos de ellos salen con medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Ya. Porque la medicina Claro. psiquiátrica necesita un tiempo para hacer efecto. Pero a veces cometen errores como dejarle que él se autoadministre la medicina. Y ahí le estamos dejando algo con lo que podría nuevamente hacerse daño. Perfecto. Entonces necesitan tener necesario siempre un apoyo, una alguien que esté. información y un cuidado. Y alguien que le ayude, ¿no? En este proceso. De nuevo, vamos a ese iluminado de la familia, ¿no? Exacto, puede Vamos ser de uno. nuevo a Y alguien. claro, justamente ahí es nuestro trabajo como psicólogos. Nosotros trabajamos en establecer este proceso de contingencia o este espacio de contingencia de cómo debe ser este mes posterior al intento suicida. La persona no puede estar sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hizo cuando estuvo solo? Lo intentó. Entonces necesitamos realmente que esta persona pueda estar acompañado porque hay un momento de alta desregulación emocional. La persona no se puede autorregular. Entonces, si lo dejamos solo, lo dejamos en riesgo. Es por eso que prescribimos acompañamiento continuo, que se va reduciendo a medida que se va reduciendo el riesgo. Y también este apoyo individual y familiar a través de psicoterapia. Y de todos también. Por eso es el familiar y el individual. Porque muchas veces al problema o los problemas de salud mental, y te lo digo como terapeuta familiar, ven como el chivo expiatorio. Este es el que tiene el problema. No. Generalmente detrás de un problema de salud mental hay una familia que lo sostiene o lo empeora. ¿Sí? Cuando tú trabajas con la familia y a la familia le das herramientas, desaparece el problema. ¿Sí? O se resuelve en forma más rápida. Claro, es claro que así debería suscitarse, ¿no? Exacto. La muerte de un familiar o allegado es una de las situaciones más estresantes por las que puede pasar una persona, pero cuando esta muerte se produce a causa de un suicidio suele hacerse todavía pues mucho más complicada, causando un dolor intenso y prolongado que será diferente y único en cada una de las personas que lo sufre. Por lo tanto, el hecho se ha suscitado. O sea, lamentablemente hemos perdido un familiar. ¿Cómo afrontar esta situación como familia? Por cada persona que se suicida, en las estadísticas te dicen que al menos para toda la vida hay alrededor de 6 personas que quedan afectadas. Claro. ¿Sí? ¿Qué significa eso? De que es un impacto emocional muy, muy fuerte. Y a veces amplificado. ¿Qué significa amplificado? Los medios de comunicación a través del morbo hacen de un suicidio algo muy, muy grande y mediáticamente importante. Claro, para la familia. Y claro, muchas veces se ve el fenómeno de que hay otras personas que tenían riesgo y que lo empiezan a repetir. ¿Ya? Entonces, hay que trabajar mucho incluso desde ámbitos ya más macros para el tema de la prevención del suicidio. Pero a nivel de la familia, es uno de los factores estresantes vitales más altos, que te generan mayor disrupción o mayor disfuncionalidad familiar futura. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, el hecho se suscitó, pero debemos seguir buscando ayuda. O sea, no podemos cerrar nuestros ojos ante eso, ¿no? No, es que se como necesitan, familia, se convierten en un grupo de atención prioritaria también. Así como las personas que tienen una enfermedad catastrófica y demás, aquellas personas que han vivido el tema de un suicidio se convierten en un grupo de atención prioritaria en salud mental, ¿sí? Muchas de las funerarias, al menos aquí en Loja, ya se está viendo mucho esto del trabajo con personas en duelo, lo ven así y hacen un trabajo continuo y gracias a Dios que ahora lo están haciendo y yo creo que ese tipo de iniciativas se deben elogiar porque es poner el dedo en la llaga de cosas que muchas veces ni no le dábamos importancia. Entonces, primero entender eso, que estamos como grupo de riesgo, ¿sí? Que dentro de la familia puede haber un riesgo para que se suscite en otro,
de que hay ciertas sintomatologías que son muy importantes trabajar a tiempo, como la culpabilidad. Exacto. Sí. Y que es otra parte, ¿no? Que era lo que yo quería preguntar, pero bueno, termina tú justamente ahora, Sí. Porque yo quería preguntar, ya se suscita esta situación y claro, viene la culpa, como padre, como madre, como hermano, yo pude haberlo evitado. ¿Por qué no lo observé? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no me di cuenta? ¿No? Y cómo intentar superar este sentimiento que también es duro, o sea, es duro. Culparme a mí misma ahora. Es durísimo. Y justamente cuando te escucho a ti es como escuchar a mis pacientes que han pasado por esto. Porque cuando tú sientes culpa, la pregunta clave siempre empieza con ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O otra palabra que suele suceder es si hubiese, si hubiese, si hubiese. ¿Ya? ¿Qué significa la culpa? La culpa es un sentimiento que te deja en el pasado. ¿Sí? Que te deja en el pasado. Y un pasado que no puedes resolver. Un pasado que hay que afrontar. Mucho del trabajo que hacemos en psicoterapia, que no te digo que es de un día para otro, tarda, porque nosotros en el duelo, más que ayudar a la resolución, acompañamos en el proceso, hasta que llega la aceptación. Algunos es más largo, otros es más corto, más tortuoso, menos tortuoso. Hay muchas variables que influyen en eso. Pero cuando acompañamos a una persona en este duelo, ¿sí? Una de las cosas que intentamos hacer es que conviertan esta pregunta del por qué en un para qué. ¿Sí? ¿Para qué sucedió esto? ¿Para qué este legado? ¿Sí? ¿Cómo puedo traer a esta persona que tomó esa decisión porque fue suya? ¿Cómo puedo traer a esta persona con sus cosas buenas que tomó esta decisión a mi diario vivir en cosas que aún él puede trascender? Claro. A él le gustaba o a ella le gustaba los animales. Y de repente encuentro a uno de sus familiares que adora los animales porque a través de ellos recuerda a su familiar y convierte el dolor, el trauma, convierte en crecimiento postraumático, que significa le dio un sentido a lo que nos pasó. Hay una parte de la psicoterapia que se llama la logoterapia, que se encarga de buscarle sentido a la vida. Y te dice primero que el sufrimiento es imposible, que el sufrimiento es parte de nuestra vida, pero que cuando tú tienes un por qué vivir o un para qué hacer las cosas, no importa el cómo, y la vida se te vuelve un poco más llevadera. Así es. Y nosotros ayudamos a las personas a que vayan reconstruyendo ese plan de vida, ese plan familiar, ante la ausencia, ¿sí? Pero, suena irónico, pero trayendo a su vida el legado de esa persona. Ajá, exactamente. ¿Sí? Muchas personas se quedan como en los últimos minutos o en las últimas semanas de la vida de quien murió. Y parte del tratamiento es decirles, no te quedes ahí, porque esta persona vivió 13 años, 20 años, 30 años. Y él también merece que todos los demás recuerden esta otra parte bonita que tú también viviste y estás extrañando. Pero si tú te quedas en lo último que tanto dolor te causa, también es egoísmo hacia quien vivió. Claro. ¿Sí? Me recuerdas por lo último cuando debieras recordarme por todo, ¿no? Por todo lo que vivimos. Y no juntos, solo claro. recordarme, ¿sí? Porque a veces una de las cosas que me piden generalmente mis pacientes es de esto quiero olvidarme. Y cuando tú les dices, ¿quieres olvidarte de alguien que amaste tanto? Dicen no. Entonces le digo, yo no puedo ofrecer que te olvides. Lo que puedo decirte es que puedes recordarlo con menos dolor. De que puedes recordar esto que sucedió, pero no te limite a ti. De que tú puedes traer lo bueno de él o de ella siempre a tu vida. Y esas personas empiezan a encontrar un sentido o a darle un sentido. Tengo que caer en cuenta de algo. El por qué y el darse esa respuesta al por qué muchas veces es casi imposible. Porque el por qué solo lo tiene quien tomó la decisión. ¿Sí? A veces lo deja escrito, a veces lo deja manifiesto. Pero el para qué es una pregunta tan abierta. Exacto. Y tan libre que cada persona le puede dar un para qué. Él tomó esa decisión para que yo sea mejor persona, para que yo siga ayudando, para que yo escuche, para que pueda darle más tiempo a mi familia, para que pueda ayudar a que nadie más sufra este dolor tan fuerte. Entonces el para qué es una pregunta mágica que te da una apertura a convertir ese dolor en cosas que te ayuden a sobrellevar esta vida.
Así es. Y vamos a tratar ahora justamente de lo que conversamos, y esto ya lo miraremos con la producción de este programa, el hecho de que vamos a tratar un programa acerca del dolor, ¿no? De toda esta etapa de cómo afrontar el dolor, porque es muy importante luego de pasar todas estas situaciones, el hecho de qué es lo que puedo hacer a partir de ahora. Byron, cuando alguien muere por suicidio, sin duda nosotros como padres, al no aceptar esta situación, olvidamos o relegamos a quienes se quedan con nosotros, ¿no? Y ahora, ¿cómo continuamos la vida? ¿Qué hago? Y hay muchos sentimientos, la ira, la culpa, la desesperación, pero yo me estoy sintiendo así, pero también es posible que mis otros hijos están sintiendo lo mismo. Mi esposo está sintiendo su propio dolor, mi hermana siente ese dolor. Entonces, ¿cómo podría yo, posiblemente como jefe de hogar, ayudarles a los otros a superar esta situación, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, tenemos que seguir en ayuda. O sea, nuestra salud no es aislado, sino que debemos seguir buscando ayuda. Pero a lo mejor esa ayuda no se da, no es posible acceder a ella, pero yo como padre de familia, como cabeza del hogar, debo hacer algo por mis otros hijos, por los que han quedado conmigo. Uh-huh. ¿Cómo podría hacer este trabajo con ellos? Conversar seguramente. Como te decía, este hecho, o sea, el hecho de que alguien que conformaba la familia decida ya no estar, uh-huh, de su estructura, todo el plan familiar. Todo el plan familiar se cae, cambia. Independientemente de quién sea, puede ser padre, madre, hijo. Claro, quien tome la decisión va a ser el mismo proceso. Ese imaginario de lo que quería para mi familia, hacia donde me proyectaba, se tiene que trastocar. Y forzarse a ser fuerte, forzarse a esto de que no pasara nada, genera mucho daño. ¿Ya? Es muy importante entenderse que todos sufren, aunque de diferente manera, ¿sí? Y que es muy, muy importante el hablar sobre ello, el expresar, el tener en ese entorno interno familiar momentos de desahogo, uh-huh, de frustración y demás. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué son necesarios los funerales, entre comillas, o por qué nos inventamos los funerales? Porque es el momento en el que socialmente está permitido que llores, y que llores de la forma que tú quieras, y que la gente esté ahí para darte un apoyo, porque socialmente sabemos que se necesita, ¿ya? Pero luego a nivel del entorno familiar, cuando eso ha pasado, cuando la sociedad dejó de apoyar, porque termina en el rito, la familia debe normalizar la expresión emocional. Y nuevamente la pregunta que hiciste hace un rato acertadamente, ¿cómo te sientes? Uh-huh. Y mira, sigo triste, yo también. No, ella debe ser fuerte. No, naturalizar que estamos tristes porque perdimos, ¿sí? Naturalizar de que en este mes o en estos meses va a ser normal que sintamos esto, de que, mira, lo soñé ayer, yo también, ¿sí? Pero cuando empezamos a sentirnos extraños dentro de lo que está pasando en la familia, ahí se presentan los problemas. Cuando yo digo, yo ya dejé de llorar y los demás siguen llorando, ellos son el problema, no. Uh-huh. A veces es súper importante sintonizarnos como familia, vivir los procesos, dejarnos ayudar externamente. ¿Por qué? Porque es como cuando tenemos una fractura. Cuando tengo una fractura yo no me voy a subir el mandango o cualquier uh-huh, cerro, no, me curo, claro, me pongo yeso, necesito muletas. Y cuando me duele el alma por algo tan fuerte, pues necesito apoyo. Uh-huh. Y el principal apoyo que debe surgir es el apoyo familiar. Y tomarse su tiempo también, ¿no? Exacto, es muy importante porque el alrededor, la sociedad, me puede manifestar que endúrate, deja de llorar, la vida continúa, pero no, o sea, aceptar mi espacio, y también eso es un llamado a la sociedad, ¿no? A los amigos, a quienes están alrededor. No es fácil afrontar una situación como esta. Ser compasivos. Exactamente, ser compasivos, porque... Sí, y empáticos. Exacto, compasivos, empáticos. Porque a veces trabajamos con esto del apuro. Uh-huh. Ya te necesito para mañana que trabajes bien, llega el jefe. O llega el amigo y dice, no, es que ya no eres el chévere de antes. No somos robots.
No somos personas que nos programamos para sentir y dejar de sentir, para amar hoy día y mañana no, para hoy día extrañar y mañana ya todo debe ser normal. No, los procesos mentales, psicológicos tienen su tiempo. Hasta los animalitos tienen duelo y lo viven, ¿sí? Y lo viven y necesitan el apoyo de otros. Y eso es muy importante normalizar, porque a veces estamos dentro de un mundo, dentro de un sistema en el que anormalizamos las cosas, en las que vemos en una película X que acaban de matar y luego lo ves bebiendo y sonriendo y decimos, wow, ¿y eso qué es? Claro. Eso es ficción. Pero a veces no sabemos cuánto eso afecta la psicología de las personas, que se empiezan a exigir ser fuertes siempre, no llorar. Y eso al final son esas mochilas tan fuertes con las que llegan los pacientes a atención y te dicen, no, es que yo quiero llorar, pero no he podido. Me ha tocado ser el fuerte, me ha tocado ser el no sé qué. Y eso genera un sufrimiento enorme. Atención con eso. Porque no viviste tu duelo cuando los demás podían. Exacto. Y cuando ya todos los demás lo van superando, tú te sientes extraño porque te sigue doliendo. Claro, y ahí no crea que porque usted es el jefe de la familia es el que va a sostener todo esto. Usted también puede quebrarse. Y también necesita ayuda. Recuerde que cuanto más se libere usted emocionalmente y mejor sea el acompañamiento que reciba de las personas que están pasando un duelo por suicidio, más rápidamente podrán superarlo para pasar a que duela menos. En el siguiente programa hablaremos sobre cómo afrontar la etapa del duelo, así que síganos por favor. Somos @soymasfamilia. Estuvo con nosotros el doctor Byron Bustamante. Muchas gracias, Byron, por tu tiempo. Así que por favor te despides y nos comentas en dónde podemos encontrarte justamente en Dautepelo a través del observatorio o a través de los diferentes proyectos que ustedes tienen. Ok, gracias Jenny. Nuevamente es muy importante lo que están haciendo, topar estas temáticas. Muy pocos la topan, muchos le tienen miedo, pero sacarlas a la luz es realmente importante. Y nosotros como academia o como universidad, como escuelas de psicología, pues lo que más queremos es esto. O sea, de que todo aquello que a uno le preguntan cuando empieza a estudiar psicología, ¿para qué haces esto?, le preguntan. O ¿por qué escoges esta carrera? Y uno dice ayudar a la gente. Sí, pero claro, estos espacios son para eso, son para poder transferir a la sociedad aquellos conocimientos que si los tienes, pero no llegan a quien debe llegar, pues no sirven de nada. Entonces, gracias por estos espacios. Creo que es interesante que el resto de mis compañeros también puedan expresar sus líneas de investigación, que también son muy importantes. Y que principalmente las personas se sigan interesando por esto, que se sigan interesando por aprender este tipo de cosas que son humanas y que a veces los consideramos inaccesibles. Pero la radio, el podcast, las redes, así como generan tantas cosas, entre comillas, negativas, pues también generan espacios como estos que se pueden aprovechar. Y lo importante que todo esto y afrontar todas estas situaciones lo podemos hacer como familia, que ese es uno de los elementos clave. Muchas gracias a ustedes. Somos la revista digital Soy Más Familia. Se produce al amparo del Instituto Latinoamericano de la Familia. Gracias a ustedes por seguirnos, por sus comentarios. Comparta esta información si ha sido de su interés. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.